Muy buenas noches, reciban una cordial bienvenida de parte de la Cátedra de Gestión e Información para la Informática Educativa, su servidora, Suani Chavarría Artavia. Esta noche estaremos desarrollando la charla Computación en la Nube, efectos del COVID-19, impartida por el máster Rolando Rojas Coto, quien es especialista en redes y telemática, quien trabaja en la cátedra impartiendo las asignaturas de telecomunicaciones y en la UNED, en la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación. Es un agrado para nosotros contar con su participación y les invitamos a sacar el mayor provecho de este espacio de aprendizaje. Adelante, Rolando. Muchas gracias, Subani. El día de hoy voy a compartir con ustedes una presentación, una charla sobre cómputo en la nube. Y esta charla, particularmente, vamos a ver ciertos aspectos interesantes de qué es el cómputo en la nube, cómo se trabaja el cómputo en la nube, cuáles son sus características, sus métodos de entrega y cuáles son sus beneficios y sus retos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus retos? Porque el cómputo en la nube tiene muchísimo tiempo, cerca de 15, alrededor de 15 años de estarse ya en producción y en desarrollo en diferentes empresas y en diferentes instituciones. Y entonces hay diferentes técnicas y diferentes modelos que podemos ver y que podemos adquirir y que podemos entregar a nivel de los servicios que hacen. Entonces, y también después del COVID o cuando se empezó el tema de la pandemia, también tuvimos algunas repercusiones y la nube nos ayudó muchísimo a desenvolver los servicios y también ofrecer otros nuevos servicios, particularmente en la nube. Entonces, el día de hoy vamos a ver computación en la nube, efectos en COVID-19 y, y principalmente empiezo por estas dos preguntas. ¿Qué es computación en la nube? ¿Verdad? ¿Y cómo se usa? Entonces, el poder computacional, principalmente podemos definir que la nube es ingresar o realizar, explotar el poder computacional que tenemos actualmente. Y como les decía, es aprovechar a fondo el poder computacional de Internet que se brinda para los servicios en línea, para brindar servicios en línea en este momento. Entonces, vamos a ir viendo diferentes características. Se dicen algunos otros conceptos, que la nube es una forma de hacer computación, que la nube es una forma de alta disponibilidad de servicios. Yo, por lo pronto, lo defino como aprovechar a fondo todo lo que tenemos alrededor como poder computacional, ¿verdad? Y las garantías que tiene la conectividad a Internet para brindar servicios en línea. Un elemento principal es que la demanda de los recursos actuales que tenemos es suficiente en el sentido de que si nosotros tenemos computadoras, tenemos servidores que son computadoras más grandotas, digámoslo así, podemos decir que estos elementos como características o recursos de CPU o de procesamiento, recursos de memoria, recursos de disco duro o almacenamiento, Ethernet o en este caso Internet, también de lo que es Wi-Fi en sus dos presentaciones, Wi-Fi, cableado o inalámbrico. Podemos decir que estos recursos son los más importantes que tenemos a nivel para brindar servicios en la nube. Sin embargo, desde hace muchísimos años, ya esto ha sido superado y podemos decir que estos recursos, estas características, en un modelo en el cual yo tengo una computadora física, ¿verdad? Con su propio CPU, con su propia memoria y almacenamiento y red, vemos que no hay un uso sustancial o una demanda concreta, ¿verdad? A nivel de estos recursos o características. Por ejemplo,
Este es un mapa o una estadística de una computadora promedio, en donde en procesamiento vemos que hay un uso habitual de un 14%, una memoria de un 49%. Digamos que la memoria es razonable que esté como a ese porcentaje, pero podemos ver que en muchos modelos o en muchas computadoras o servidores o equipos que se utilizan para producción de información, esta memoria la usabilidad de esta memoria es muchísimo menor. También vemos un uso de almacenamiento de un 0%. Aquí tal vez es un redondeado, tal vez no es 0,0%, sino que tal vez en 0,1%, ¿verdad? O 0,01% de uso del disco duro o del almacenamiento, que es muy poco. Y también lo podemos ver claramente en lo que es el tráfico de usabilidad de lo que es Internet a través del Wi-Fi, que si ustedes ven el uso es bastante poco, si acaso es unos 24K o 8K. Cuando tenemos anchos de banda de 100 megas o más, 300 megas, o por ejemplo en instituciones grandes como la UNED, tenemos cerca de 1.2 gigabit por segundo en ancho de banda para lo que es Internet. Entonces, si ustedes ven, podemos determinar que el uso o la demanda de recursos es muy escasa cuando hablamos de equipos físicos o de equipos o la usabilidad de nuestros equipos de cómputo. Yo puedo comprobarles que cualquier equipo de cómputo que ustedes tengan, incluso la mía, tiene una usabilidad parecida a esta, en donde solamente tenemos un 14%, si acaso un 10% de uso de procesador y un uso muy bajo en lo que es almacenamiento y Internet, ¿verdad? Entonces, la nube viene y concatena todo esto para que podamos tener un uso de toda la potencia computacional que se está desperdiciando. Entonces, la nube vino a solucionar esto, ¿verdad? Alguien llegó y se sentó y dijo, ok, se está desperdiciando mucho ancho de banda, se está desperdiciando mucha memoria y mucho CPU porque no la estamos usando. Digamos que en este Wi-Fi, por ejemplo, si uno tiene 8K bps, por ejemplo, kilobits por segundo, o 24, en este caso, la entrada de 24 kilobits por segundo, estamos hablando que si yo tengo un enlace de 100 megas, 100 megabits por segundo, estoy haciendo un uso muy inferior a lo que a lo que yo puedo de verdad utilizar. Incluso también en el almacenamiento se ve muchísimo más, porque aquí tengo un uso de 0%, a pesar de que estoy trabajando, la capacidad que tiene el disco duro de trabajo es muy baja, ¿verdad? Entonces, y si yo tengo un disco duro de, no sé, de 1 tera, me estoy desperdiciando todo ese tera completo. Igual la memoria, si yo en este caso es una computadora, tengo 32 gigas, yo estoy desperdiciando cualquier cantidad, al menos 15 gigas de la potencia que yo podría estar usando, de verdad. Entonces, esto me trae a las diferencias entre la computación, entre computación tradicional, cómo se hace computación tradicional versus en la nube. Cuando yo estoy trabajando en computación tradicional, estoy diciendo de que eso es un concepto clave en el cual yo tengo un servidor o tenía un servidor físico, un equipo, ¿verdad? Físico. Cuando yo hablo de servidor, estamos hablando de que es un equipo con memoria, procesamiento y almacenamiento y red, pero con muchísimos recursos. Entonces, con muchísimos recursos más que lo que tendría yo en una computadora normal, en una portátil o una de escritorio. Entonces, un servidor simplemente es un equipo que sirve, ¿verdad? Para brindar un servicio como correo electrónico, página web principal, un servicio como tal, Moodle inclusive, pero que esos servidores, al final de cuentas, es un equipo que tiene una cantidad de memoria, CPU y almacenamiento como tal. Entonces, antes, en la computación tradicional, teníamos que un servicio, un sitio web, era supeditado a un equipo. Entonces, antes, si yo tenía un proyecto de crear un sitio web, yo tenía que salir corriendo a comprar un equipo, ¿verdad?
Al igual que si yo tengo otro sitio web para compras, entonces tenía que salir corriendo a comprar otro equipo con memoria, con almacenamiento, con red y con procesamiento. Al igual que si tenía otra página web que tal vez era el correo electrónico que trabajaba por web, entonces tenía que salir corriendo a comprar un equipo, ¿verdad? Un equipo físico para un servicio, ¿verdad? En la nube, cuando yo me traslado, perdón, a la nube, yo estoy hablando de que más bien una serie de equipos, ¿verdad? Físicos van a poder virtualizar servicios y ahora vamos a ver eso un poquito más con más lentitud. Aquí el tema es que durante las charlas que vamos a ir de lo más grande y vamos a ir poniéndole un zoom y vamos a irnos adentrando cada vez más a lo que es en la nube para que ustedes sepan cómo funciona. Entonces, la computación en la nube, a diferencia de la computación tradicional, nos dice que hay una virtualización de servicios. ¿Eso qué quiere decir? Que logramos utilizar el poder computacional que no estábamos explotando en este punto y podemos unificar una serie de equipos físicos de servidores para que junto con todos sus recursos de procesamiento, memoria y almacenamiento puedan unificarse y poder virtualizar servicios y para poder tener una serie de equipos virtuales o servidores virtuales más pequeñitos utilizando el poder computacional más de abajo, digamos, de la parte física. Pero ¿cómo se ve? Esto se ve de la siguiente manera. Pues esto es un ejemplo de un equipo, digamos, de una serie de equipos, ¿verdad? Aquí en uno de estos refrigeradores, como les podemos decir, aquí pueden haber hasta 96 o 128 más equipos físicos trabajando en una sola plataforma como estas. Entonces, estos equipos se llaman unidades convergentes, hay unidades hiperconvergentes que trabajan para que se una en un solo bloque recursos de memoria, vamos a seguir hablando de recursos de memoria, de almacenamiento y de CPU o de procesamiento. Entonces, tal vez un equipo como este puede tener muchísimas más recursos que las que estamos viendo acá, ¿verdad? Y la capacidad que tiene la virtualización de poder, valga la redundancia, virtualizar servicios ¿para qué? Para que puedan utilizar recursos de todos estos equipos, ¿verdad? Que están aquí apuñados, digamos, o consolidados en un equipo como tal, ¿verdad? Entonces, eso funciona de esa manera. ¿Verdad? Entonces, podemos, punto número uno, ¿verdad? Dejamos, por un lado, de trabajar que cada vez que ocupo un servicio, brindar un servicio como un servicio web, como un correo electrónico, como una plataforma de aprendizaje en línea, tenga que ir corriendo a comprar un equipo servidor, que el equipo servidor es un equipo que sirve a la plataforma o que sirve hacia los usuarios con un servicio en línea, ¿verdad? En donde cada servicio tenía que ir a comprar un equipo físico, ahora no. Ahora yo tengo un compendio de equipos físicos que se unen, ¿verdad? Para formar un elemento, una estrategia, una técnica que se llama virtualización. Y esa técnica de virtualización, ¿qué significa? Que yo puedo unir todos estos equipos físicos y entonces sumar cantidades grandes de memoria, sumar cantidades grandes de procesamiento y sumar cantidades grandes de almacenamiento y que esos equipos virtuales puedan ofrecer servicios de manera más eficiente y, por ejemplo, muchas veces pasa de que en un equipo físico yo necesito mucha memoria, mucho almacenamiento y mucho procesamiento, y en un equipo virtual, para yo ofrecer un servicio como página web principal, o página web o un correo electrónico, tal vez no necesite tanto almacenamiento, tanta memoria o tanta red para poder ofrecer el servicio. Entonces eso nos garantiza una disminución grande de recursos y un mejor aprovechamiento. Y poco a poco vamos a ir viendo conceptos. Pero lo que quiero dar a entender acá es que estos equipos
quiero decirles cómo se ven estos equipos. Y así se ven. Son como refrigeradores grandes que yo en un centro. ¿Y dónde está todo esto? Esto está habilitado e instalado en centros de datos. Y estos centros de datos tienen capacidades de potencia, capacidades de alta, digamos, de red, capacidades de aires acondicionados, tienen todo un compendio enorme de elementos que nos ayudan a que todos estos converjan entre sí para que puedan hacer más recursos para que se puedan aprovisionar mejor. Entonces, ¿qué aspectos tiene la nube? ¿Verdad? O sea, tal vez a veces, muchas veces tenemos el pensamiento de que solamente vemos el hardware y vemos los recursos y vemos el internet, ¿verdad? Pero eso es un poco, tal vez un poco abstracto, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos la posibilidad de ahondar o ir más abajo en lo que son los recursos que realmente necesitamos o realmente tenemos, vemos que tenemos algunos elementos como configuraciones, administraciones de red, seguridad de la información, ¿verdad? Soporte técnico, monitoreo, actualizaciones, mantenimiento, suministros de energía, como les decía, enfriamiento, alta disponibilidad de respaldos, que esto es lo profundo, que es el 90% de las cosas que nosotros vemos. O sea, nosotros vemos nada más la punta del iceberg, en donde tenemos un 10%, que eso es simplemente la entrega, que es nada más la entrega del servicio. Y esa entrega de servicio nada más es la puntita del iceberg, cuando realmente nosotros en su profundidad y cuando nosotros tenemos una gran cantidad de elementos, como les decía, que un centro de datos convergen la parte de enfriamiento, la parte de cableado estructurado, la parte del aprovisionamiento del Internet, la seguridad de la información, la ciberseguridad, que son dos elementos diferentes, cuando converge el monitoreo de todos esos aspectos tecnológicos, cuando converge también el soporte técnico, la gestión de las redes, de los datos, cómo yo voy a trabajar un tráfico, cómo yo voy a tratar un tráfico de un lado hacia el otro, cómo lo voy a enrutar, cómo le voy a permitir la seguridad, cómo le voy a permitir la configuración de ciertos elementos. Entonces, estamos ya viendo la parte profunda del iceberg. Entonces, es importante tener en cuenta que la virtualización o la nube, ¿verdad? Lo que vemos arriba es simplemente la punta del iceberg. Lo que está por abajo, la gestión de esas plataformas, que en muchos casos, ahora vamos a ver ejemplos de Amazon Web Service y otros tipos de Windows Azure, que son los que tienen ahorita el tema de la nube. Vamos a ver que simplemente lo que vemos nosotros es esa puntita de la nube, esa puntita del iceberg donde vemos nada más incorporado el software con el hardware, pero debajo tenemos un sinnúmero de elementos que muy probablemente tienen una gestión muy estrecha y muy específica para el uso de esas plataformas, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar algunas características esenciales de la nube. Entonces, la nube es un elemento ágil, ¿verdad? Se delimita como agilidad, en donde tenemos un aprovisionamiento del servicio. Recordemos que cuando hablamos de servicios, vamos a estar hablando de lo que son sitios web, no sé, repositorios, correos electrónicos, almacenamiento en la nube. Estamos viendo y ese aprovisionamiento del servicio, por ejemplo, Moodle, plataformas de aprendizaje en línea y demás, que ese aprovisionamiento, por ejemplo, del servicio es la cantidad de servidores que yo voy a poder incorporar. Y dentro de este aprovisionamiento de servicio van a haber bases de datos, servidores web, servidores para balanceo, etcétera, etcétera, etcétera. En lo profundo de ese iceberg hay un montón de equipos que se convergen para poder trabajar un servicio. Entonces, esto me da agilidad. También, ¿qué me brinda? Aparte en el bloque de agilidad, recursos de infraestructura. Puedo aprovechar mejor los recursos como en memoria. Siempre vamos a estar hablando de memoria, almacenamiento, red y procesamiento. Entonces, esos recursos de memoria van a ser muy ágiles en su entrega. Y vamos a tener también una forma de que esos recursos van a estar aprovisionados
al servicio dicho sea de paso, valga la redundancia, al servicio de los servicios que tenga la universidad o que tenga la institución en ese caso. También múltiples aplicaciones estables en donde no solamente la agilidad de poder aprovisionar muy rápido servicios o gran cantidad de servicios en muy poco tiempo, sino que esas aplicaciones van a estar trabajando de manera estable, ¿verdad? Y de manera escalable. Eso es importante porque a veces, como les digo, era muy difícil llegar y decir, bueno, tengo un servidor de web, pero resulta ser que alguien llegó con un proyecto y dice, bueno, necesito un repositorio como una biblioteca virtual, ok. Entonces necesitamos un servidor, ir a correr a comprar un servidor físico para un servidor, para la biblioteca en línea, un servidor para la parte de base de datos, otro servidor. Y entonces en este caso ya no tenemos que ir a comprar mayor cosa, sino que hacemos una adquisición grande con un equipo hiperconvergente o convergente que tenga capacidades grandes de lo que es memoria, almacenamiento y recursos como CPU, y podemos desplegar aplicaciones con solamente jalar diferentes recursos de lo que tenemos disponible. También tenemos otro método que es la parte o otra característica esencial, que es la elasticidad. Y esta elasticidad nos brinda ampliación de múltiples servidores. Entonces se dice que la nube es elástica. Y cuando se dice que la nube es elástica, queremos decir que puede ampliarse la cantidad de servidores o puede contraerse dependiendo de la cantidad de equipos que se necesiten, dependiendo del uso. Un ejemplo de esto que puede ser, un ejemplo de esto puede ser como cuando alguien va a comprar entradas, se lanzan las entradas de un concierto. Resulta ser que por día hay una gran cantidad de personas tratando de comprar entradas. Entonces, conforme va evolucionando la cantidad de masa, digamos, o demanda que va a necesitar ese sistema o esa aplicación para los boletos, los servidores van a irse ampliando para que puedan tener bastante robusto a nivel de servidores, y esa aplicación va a ser bastante robusta para que pueda atender la cantidad de gente necesaria. Que hay un montón de conceptos de concatenaciones, ¿verdad? Y conceptos de que de alta demanda, alta disponibilidad, y también conceptos de que hay muchísima gente conectada al mismo tiempo. Entonces, toda esa gente hay que atenderla y el sistema tiene que atenderlo al mismo tiempo. Entonces, puede hacer que la plataforma sea elástica. Ahora, ¿qué pasa cuando ya no está el concierto? El tiquete, ya no se necesitan comprar tiquetes. Pues esa infraestructura se hace más pequeña. ¿Para qué? Para que optimizar el costo de recursos como tal. Y eso me trae el tema de automatización. La automatización hace que resulta ser cuando se hace elástico ese aprovisionamiento, eso es automatizado. Eso depende mucho de la demanda y depende mucho de qué tipo de sistemas estamos utilizando. Hay sistemas que soportan ese tipo de elasticidad y otros sistemas que no soportan, y hay que hacerles diferentes trabajos ahí. También, como les decía, el tema de según la demanda, y esto es muy importante porque esta elasticidad, como les decía, se forma, se agranda o se encoge, depende de la cantidad de demanda que hay en ese momento y de la cantidad de concurrencia. Aquí hay un concepto clave que es concurrencia. La concurrencia es la cantidad de gente que está en un mismo, digamos, en un mismo lapso en donde tenemos la posibilidad, no sé, bueno, estamos hablando de comprar tiquetes para el cine o tiquetes para un concierto, que hay una masa gigantesca de gente, ¿verdad? También estamos hablando de lo que son pagos por demanda. La nube tiene la capacidad ya que tiene esa capacidad de elasticidad, también tenemos la capacidad de realizar, digamos, que utilizando una plataforma, ya sea que no sea una plataforma instalada en nuestro centro de datos, sino en la nube, como decir, Amazon Web Service o Azure. Entonces tenemos la posibilidad de que depende de la necesidad, depende de las altas concurrencias, yo puedo pagar un poquito más
para poder tener uso de esa elasticidad y de esa demanda. Entonces, esto me lleva a que tiene diferentes costos por recurso. La memoria tiene un costo, el almacenamiento tiene un costo, el internet o el uso de la red tiene otro costo y también el CPU tiene otro costo. Y es importante que lo tengan ahí porque que se entienda por qué. Porque todos esos recursos no son gratis, digamos, o no tienen el mismo costo. Tienen diferentes costos. ¿Por qué? Porque hay algunos que depende de la aplicación se van a requerir más que otros. Por ejemplo, hay aplicaciones que trabajan solamente en procesamiento. O sea, utilizan mucho procesamiento y poca memoria. Y hay otras aplicaciones que utilizan o explotan mucho la memoria y tienen poco recurso de de procesamiento. Y hay aplicaciones que tienen la necesidad de llenar muchísimo espacio. ¿Por qué? Porque los usuarios van a subir cosas en PDF, que suben videos, etcétera, etcétera. Entonces explotan mucho almacenamiento y requieren mucho almacenamiento como tal. Y también si la aplicación es muy crítica, o digamos, esos aplicaciones o servicios en línea son muy críticos, también van a necesitar respaldos y esos respaldos van a ser ya sea muy continuos y van a requerir muchísimo espacio más. También tenemos como otra característica esencial, pueden haber muchas características, la nube puede tener muchas características, sin embargo, yo saqué estas cuatro como las más esenciales. Esta última se llama cargas de trabajo. Entre las cargas de trabajo podemos garantizar el ajuste según las cargas. Venimos a lo mismo, ¿verdad? Venimos al tema de que según la demanda, en la nube se trabaja mucho eso, de que según la demanda podemos garantizar cargas de trabajo. Entonces, la nube te puede garantizar a las aplicaciones o a los servicios en línea las cargas de trabajo que son efectivas. Una medición efectiva, según el servicio, digamos, podemos obtener también datos estadísticos de cómo se puede medir la carga de trabajo y que si por alguna razón tenemos una demanda muy extrema, podemos garantizar tal vez algún tipo de carga. Y el aprovisionamiento en centros de datos diferentes. Esto es importante porque la carga de trabajo también sugiere en que, por ejemplo, Amazon Web Service o Azure, que son empresas que trabajan para provisionar servicios en la nube, tienen diferentes centros de datos a nivel mundial. Y, por ejemplo, Microsoft tiene alrededor de 15, 20 servidores, cuidado sino más, ahorita en el 2023, de centros de datos distribuidos en todo el mundo. Entonces, tienen desde en Asia, tienen aquí en Miami, tienen unos, en Brasil tienen otros, y esos centros de datos funcionan para que las cargas de trabajo se vayan distribuyendo, e incluso si hay un fallo general en un centro de datos como estos, podamos echar mano en otros centros de datos en donde tengamos esa dicha información. Bien, entonces, ¿cómo ha evolucionado las apps en la nube? Y este es un gráfico que es muy bonito de explicar. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos, digamos, ha evolucionado mucho, ha evolucionado y aquí es marcadísimo la forma en que los diferentes elementos se han constituido para que las aplicaciones vayan migrando poco a poco. Entonces, aquí arriba tenemos desde lo más viejito, ¿verdad? Aquí teníamos unos mainframe que se llamaban ordenadores principales, ¿verdad? Unos servidores grandotes donde teníamos terminales tontas, incluso, por ejemplo, si le llamaban terminales tontas porque no tenían ni tan siquiera disco duro. Lo único que tenían era una pantalla, un teclado y se conectaban directamente con el servidor y entonces el servidor les aprovisionaba una pantalla y entonces estas terminales se llamaban terminales tontas, ¿verdad? Porque incluso no tenían nada, no tenían sistema operativo, no tenían nada, eran supeditadas a lo que daba el servidor o lo que le llamábamos mainframe en aquel momento. Ahí estamos hablando de los años 80, ¿verdad? Particularmente. Después se evolucionó
un poco a lo que era la PC Computing o la PC Informática, en donde teníamos una PC y ahí teníamos todo. Ahí guardábamos, empezamos a tener memoria RAM. Yo me acuerdo que tal vez teníamos una memoria RAM de 16 megas, era muchísimo eso en aquel momento, ¿verdad? Y teníamos un procesamiento x86, digamos, yo me acuerdo de los procesadores de 386, 486 que se daban en aquel momento y instalábamos todo en nuestra computadora. Después fue evolucionando y entonces ya empezamos a trabajar en lo que es network computing, en lo que se llamaba computación sobre la red, en donde teníamos una serie de servidores, que es lo que le estamos llamando actualmente computación tradicional, y que ellos a través de la red se comunicaban a la PC. Igual, teníamos la aplicación acá instalada en la computadora y utilizábamos los servidores, como les decía ahora, que trabajábamos con aplicaciones, una aplicación, un servidor físico, otra aplicación, otro servidor físico, que el correo electrónico, otro servidor físico, que necesitamos una base de datos, otro servidor físico. Entonces eso traía muchísimos costos. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte que en ese momento no habían tantas aplicaciones como ahora, digo, guarda, si estuviéramos utilizando computación tradicional a como tenemos cantidad de aplicaciones hoy en día, no, o sea, no hay un centro de datos que pueda caber tantas aplicaciones y tantos servidores como ahorita, ¿verdad? Después, migrábamos a lo que era y es el Internet Computing, lo que llama informática o computación sobre Internet, ¿verdad? Entonces ya teníamos no solamente servidores, sino también el elemento clave que es la navegación por Internet, ¿verdad? Y este elemento pues vino a revolucionar muchísimo porque podemos ya tener información en línea, información más al tanto, más actualizada y en tiempo real. Después ya empezamos a trabajar en lo que se llama grid, ¿verdad? En las redes informáticas grandes, en lo que empezamos a trabajar y formar mesh, que son redes que tenían concatenaciones entre ellas, ¿verdad? Y ahora ya tenemos computación en la nube, en donde tenemos una gran cantidad, bueno, utilizamos Internet, pero tenemos una gran cantidad de servicios en línea, ¿verdad? Utilizados desde los centros de datos. Y ahorita las PCs casi que ni tan siquiera se les instala nada, porque tanto podemos utilizar Microsoft 365, cosas en la nube, a como la podemos instalar en la computadora, pero ahora casi que todas las aplicaciones que tenemos pues, están supeditadas en el trabajo en la nube y trabajo en línea, ¿verdad? Entonces, particularmente, este es una evolución muy buena a nivel de las aplicaciones que vayamos a tener en la nube, ¿verdad? Acuérdense que la nube no solamente ahorita lo vamos a ver, los tipos de nube, no me voy a adelantar, pero podemos tener aplicaciones que están desarrolladas tanto en mi institución o mi empresa o mi organización, como en las aplicaciones que están desarrolladas en la nube. Y ambas son nube. Lo que pasa es que a veces decimos que la nube es solamente Microsoft, solamente Google, y no. También nosotros a lo interno, por ejemplo, podemos tener en una organización una nube privada y podemos darle soporte, ¿verdad? Que es el tema precisamente que me lleva. ¿Cuáles son los tipos de nube? Tenemos nube pública, nube privada y nube híbrida, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por partes. Nube pública, estamos hablando que son nubes, ¿verdad? Que establecen aplicaciones como las de Google, las de Microsoft. Vemos que aquí, por ejemplo, tenemos Dropbox, tenemos Google Drive, tenemos OneDrive y tenemos YouTube. Aquí puse una de video para que vean que no solamente es almacenamiento de datos, sino que es la nube pública la que podemos utilizar públicamente, ¿verdad? Con una suscripción gratuita y que puedo utilizar o no utilizar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces estamos hablando como esas aplicaciones, Facebook, Instagram, redes sociales que están desarrolladas en la nube, ¿verdad? Están fuera de mi centro de datos o de mi organización, ¿verdad? Entonces, esto es nubes públicas. Aquí hay un montón, pues un Microsoft 365,
Google Classroom, estamos hablando de plataformas de Moodle que están ubicadas en la nube, ¿verdad? Que yo puedo utilizar con una suscripción gratuita. Podemos ver también Switch, estamos viendo también, bueno, YouTube, Spotify, son herramientas que puedo escuchar en la nube, ¿verdad? No necesito, bueno, puedo instalarlo como aplicación, pero puedo utilizarlo en la nube sin ningún problema, ¿verdad? No necesito de nada muy grande, ¿verdad? Para poder utilizarla. La nube privada son nubes que yo puedo tener instalados en mi organización, por ejemplo, dentro de mi centro de datos. También eso se le llama on-premise. Eso quiere decir que yo puedo tener aquí algunos ejemplos como SAP, ¿verdad? Eso también se puede trabajar en la nube pública, pero también puedo tenerlo en la nube privada o ERPs. ERPs son las aplicaciones, digamos, financieros contables, de recursos humanos, que también puedo tener dentro de mi organización. Y puede ser que yo tenga una nube también de almacenamiento. Yo puedo tener una nube privada con una serie de servidores utilizando virtualización y gestionando una nube privada como tal. Entonces, esto es fuera de mi organización, esto es dentro de mi organización, ¿verdad? Y podemos tener la opción de tener una nube híbrida. Cierto que yo mencioné en la nube pública Microsoft 365 y Google Classroom. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque puede ser también que yo tenga una configuración en el que no solamente como la UNED, que tengo Microsoft 365 para funcionarios y estudiantes, pero a su vez lo tengo privado. O sea, es un tenant o un bosque privado, ¿verdad? No es que cualquiera puede llegar y suscribirse a mi Microsoft 365 y puede tener un usuario de Microsoft 365 de la nube de unet.ac.cr, sino que eso se puede llamar una nube híbrida, ¿verdad? Yo tengo opciones de tener Microsoft 365 de la nube pública, pero de manera privada, de tal manera que yo tengo particularmente un contrato con Microsoft o un contrato con Google y de esta manera la información es privada, digamos, es información que también hay infraestructura, ¿verdad? Incorporada en el centro de datos de nuestra organización, pero utilizando también bondades de la nube pública. Entonces, probablemente no, nosotros realmente tenemos de las tres, digamos, a nivel de la universidad tenemos de las tres, tenemos nube pública, privada y nube híbrida. Entonces, y particularmente Microsoft 365 lo podemos manejar como si fuera una nube híbrida que tenemos cosas de la nube pública y cosas de la nube privada. Entonces se llamaría una nube híbrida. Entonces, estos tres temas son importantes porque esta es particularmente la base de lo que es la nube. Estos son los tipos de nube que tenemos actualmente. Hay veces que hay más, digamos, nube pública, privada, híbrida, nube semi-híbrida, nube semi-privada y demás. Yo particularmente mejor prefiero lo básico, en este caso, estas tres que siempre es más fácil de identificar, ¿no? O privada, o pública, o híbrida, nada más. Pero ahí en los textos, en diferentes páginas web o en diferentes videos, ustedes pueden ver que pueden haber muchos más. Nube híbrida, semi-híbrida, digamos, a veces he visto esos conceptos. Entonces, yo aquí no quería como traerme ese montón de nubes, así, sino concatenar en tres básicas conceptos: privada, pública y híbrida, para que ustedes particularmente puedan identificarlas bien. Entonces, son los tres tipos de nube básicas que hay. También esto me lleva a que hay una estructura, digamos, cuando hablamos de nube, y aquí vamos adentrándonos cada vez más al tema de la nube, de las nubes, porque no solamente, como les digo, cuando vemos nube es la punta del iceberg. Aquí ya estamos en temas más abajo, de ese adentro, esa profundidad del iceberg, esas cosas que no vemos, era importante que las viéramos hoy. Entonces, tenemos cuatro entregas o cuatro formas de entregar nube. Tenemos formas de on-premise, que es lo que le llamamos, que es lo que está instalado en mi centro de datos o en mi organización, ¿verdad?
Tenemos infraestructura como servicio, y aquí vamos a explicar cada una, plataforma como servicio y software como servicio. Y ahorita les voy a dar algunos ejemplos de cada una. On-premise, o lo que le llamamos que está instalado en nuestro centro de datos o nuestra, digamos, nube privada, la entrega que vamos a hacer es que esto hay que enfocarlo hacia el usuario, ¿verdad? Entonces, una cosa es como lo vemos nosotros a lo interno de que somos proveedores del servicio como tal, por ejemplo, Moodle, que es una plataforma de aprendizaje en línea para la universidad, hacia el usuario final, que es el estudiante y los tutores, ¿verdad? ¿Cómo se ve esto? Entonces, por ejemplo, en on-premise, ¿verdad? Tenemos varios aspectos. Tenemos la aplicación, tenemos los datos, tenemos la ejecución, tenemos el medio donde corre esto, tenemos el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el almacenamiento y la red, ¿verdad? Que todo esto, voy a ponerlo en la pluma, todo esto, ¿verdad? Lo está aprovisionando, ¿qué? En el centro de datos, ¿ok? Se aprovisiona completo, desde la aplicación hasta la red, ¿verdad? Está en el centro de datos, lo provisiona toda la organización, ¿verdad? Tenemos otra entrega que es infraestructura como servicio, que es que yo gestiono o administro, yo como usuario gestiono o administro, ¿verdad? Voy a hacer entrega de la aplicación, los datos, la ejecución, el medio y sistema operativo. Y alguien me gestiona o me administra la virtualización, servidores, storage o almacenamiento o red. Un ejemplo que tiene esto, ¿verdad? Por ejemplo, es que yo tenga alguna aplicación, por ejemplo, en la UNED, en la que yo tenga que instalar el sistema operativo, instalarle la aplicación, instalarle la data, ¿verdad? Pero la universidad me provee de servidores, de almacenamiento, de internet y de virtualización. Yo no tengo que encargarme de nada de eso. En cambio, en un premise, yo tengo que encargarme de todo, de ir a comprar el servidor, de ir a comprar el almacenamiento, de conectar el internet, de conectar el sistema, de ponerle la aplicación y todo. Yo tengo que encargarme de todo. En el caso de infraestructura como servicio, el proveedor de servicio se encarga de la parte de infraestructura y yo nada más me encargo del sistema operativo para arriba. ¿De acuerdo? En el caso, voy a borrar esto nada más, es este y este. Siguiendo el hilo, en el caso de plataforma como servicio, alguien me aprovisiona todo esto, que es la red, el almacenamiento, los servidores, la virtualización, el sistema operativo, el medio y la ejecución, y yo nada más que brindo la aplicación y la data, ¿verdad? Otro ejemplo como esto, no sé, alguien que, digamos, yo voy a la universidad y digo, ok, deme a mí todo esto, ¿verdad? El medio, el sistema operativo, la virtualización y demás, y yo nada más voy a desarrollar la aplicación y voy a proporcionar los datos, nada más. Yo no tengo que ver nada con que me den el sistema operativo, yo no quiero instalar el sistema operativo, yo no quiero instalar servidores, yo no quiero nada, ni virtualización ni nada. Yo nada más tengo la aplicación y quiero ir a aprovisionarla con los datos. Y la otro tipo de entrega es el software como servicio, que todo me lo aprovisionan a mí, ¿verdad? Y yo nada más doy uso de la aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, ustedes con el correo electrónico. Ustedes, digamos, con el correo electrónico, ustedes, digo yo, usuarios, cuando tienen un correo electrónico de Gmail, por ejemplo, ustedes tienen que instalar el sistema operativo para usar Gmail. No. Tienen que instalar la red y el Internet para usar el Gmail, el Internet que usa Google. No. Tienen que instalar las bases de datos para usar Gmail. No. Ustedes tienen que, digamos, instalar la aplicación, digamos, para que Gmail funcione. No, ya está, Jessy, yo
Yo quiero llegar, pongo gmail.com, yo nada más entro y uso la aplicación. Eso es software como servicio, donde yo no tengo que aprovisionar nada como usuario. Todo me lo provisionan a mí, ¿verdad? Esto funciona mucho porque cuando tenemos elementos de nube, ¿verdad? Yo puedo tener todos estos sabores, ¿verdad? Tal vez hay gente como, que son usuarios que no lo ven como tal, pero vieran que estos 3 sabores, 4 sabores, es muy importante entenderlos porque así trabaja mucho el tema del aprovisionamiento de los servicios en línea. A veces en la UNED y tenemos o en las organizaciones hay gente que dice, ok, yo tengo una aplicación ya desarrollada y tengo la data, pero todo lo demás yo no lo tengo, yo ocupo que me lo aprovisionen. Entonces eso es plataforma como servicio. O a veces, tal vez yo soy muy gatillo y yo estudié informática y entonces digo, no, yo le puedo instalar el sistema operativo, puedo tener el medio, puedo tener la ejecución del programa y puedo tener la aplicación. Ah, ok, yo nada más ocupo que me den los servidores, que me pongan la red y el storage. Yo me la juego con lo demás. Entonces eso es infraestructura como servicio. On-premise también lo que quiere decir es que yo tengo todo. Yo puedo aprovisionar desde la red, almacenamiento, el medio, todo eso, ¿verdad? Que tal vez es un poco difícil, pero en el mundo en donde nosotros nos estamos y nos manejamos, particularmente son en estos dos. Y trabaja la nube es en todos estos, pero particularmente para los usuarios finales, estamos hablando que casi estoy seguro que software como servicio. Plataforma como servicio solamente para los usuarios que han desarrollado diferentes aplicaciones y que puedan echarlo a andar, ¿verdad? Pero muy probablemente cuando yo utilizo el Moodle, cuando yo utilizo el Gmail, cuando yo utilizo el correo electrónico de la organización, cuando yo utilizo Facebook o YouTube, entonces estoy hablando que yo trabajo sobre esta entrega de servicio, que es software as a service o software como servicio. ¿De acuerdo? Bien, algunos ejemplos que les traje hoy, digamos, lo que es infraestructura como servicio, puede ser VMware, Amazon Web Service, que son herramientas que se utilizan para gestionar virtualización, hacer virtualización o desarrollar virtualización. En PaaS, o lo que es plataforma como servicio o Platform as a Service, podemos ver aquí más Azure, Google Apps, Engine, cosas así, son herramientas que yo puedo tener si yo tengo una aplicación o yo desarrollo una aplicación y quiero que un motor de Google, por ejemplo, me la administre. Entonces, es PaaS. Pero también tenemos el software como servicio que ya son Google, aplicaciones de Google Docs, correo de Gmail, Microsoft 365 con Word, Excel, PowerPoint, todo eso, Forms, Planner, son SaaS o software como servicio. Aquí tenemos otra explicación, lo que es SaaS, PaaS y IaaS, digamos, en infraestructura como servicio. Tenemos todo lo que son los servidores, storage, networking, seguridad, todo lo que es la capa de Internet y demás. Plataforma como servicio, hablábamos de que necesito toda la parte de IaaS, que es servidores, storage y network o redes, y ocupo también la parte de sistemas operativos. Y lo que es SaaS o Software as a Service es todo el tema de la aplicación, el desarrollo y toda la usabilidad de esa aplicación como tal. ¿Ok? Ahora, ¿qué componentes tenemos en la nube? La nube, bueno, ya hemos hablado de que tenemos virtualización, tenemos elementos muy específicos, aunados, ¿verdad? Pero también tenemos algunos componentes como procesamiento. Resulta ser que ya hemos hablado de que procesamiento, memoria y demás, pero procesamiento como uno como tal se dividen, cuando hablamos de virtualización, temas de nube, se dividen en hilos de procesamiento. Entonces es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el procesamiento nos ayuda a que ciertas aplicaciones que requieran de mucho procesador pueden trabajar de manera más fácil utilizando hilos, lo que le llamamos hilos de procesamiento. Otro componente interesante es la memoria RAM, que es donde se guarda la información de manera aleatoria.
También el almacenamiento, muy importante, y para mí uno de los elementos más caros en cuanto a infraestructura, en cuanto a nube se refieren, es el almacenamiento. De hecho, que cuando se cobra el tema de almacenamiento, hay que tener mucho cuidado porque tanto el procesamiento como memoria tienen su costo, pero el almacenamiento es muchísimo más costoso, y más si tenemos un almacenamiento que le llamamos all flash, que es todo rápido, digamos, y que tengamos algunas aplicaciones en línea o en la nube que necesiten de un almacenamiento muy rápido, ¿verdad? También la red, que la red la podemos tener con la red normal de datos y también el Internet, ¿verdad? Que son otro componente más en la nube. Y este elemento es muy importante porque es mucho más barato que el almacenamiento. Sin embargo, la red, si nosotros no tenemos Internet, no tenemos nube. ¿Ok? La base de esto es el Internet. Y también la ubicación, que nosotros tenemos la posibilidad de ubicarnos en diferentes centros de datos, por ejemplo, en nuestro correo de Gmail. Doy ese ejemplo porque es lo que más conocemos. Nuestro correo de Gmail puede ser que hoy esté en Miami y mañana puede estar en Brasil y pasado mañana puede estar en Seattle, o pasado mañana puede estar en un centro de datos en Alemania, no sé. Entonces, ni nosotros nos damos cuenta. Entonces, la ubicación es muy importante porque también nos refleja que tenemos alta disponibilidad. Y la seguridad, que después de COVID-19, cuando empezamos a trabajar el tema de la pandemia, la seguridad se vio muy, muy, muy afectada. ¿Por qué? Porque muchas de estas cosas se fueron a la alza exponencial, y muchos de los ciberatacantes, en alguna otra oportunidad lo hablamos, el tema de la ciberseguridad se vio afectada o sea, se vio muy afectada porque teníamos elementos o condiciones de seguridad mínimas a veces, en muchos casos, condiciones mínimas, y tuvimos que redoblar el tema de la seguridad. A continuación les voy a presentar un video que a mí me gusta mucho siempre, digamos, ejemplificar también con video ciertos elementos del tema que estamos viendo. Entonces, ahora tenemos un video cortito que explica muchas de las cosas que hemos estado trabajando con temas de la nube. Entonces, voy a quitar compartir y voy a compartir con audio para que puedan disfrutar el video a continuación. Te damos la más cordial bienvenida a los primeros conocimientos acerca de la computación en la nube. A continuación, presentamos una definición de este paradigma y sus características más relevantes. En la actualidad, escuchamos cada vez más el término nube o cloud en muchos contextos, tanto en el sector informático, corporativo como cotidiano. Definitivamente, la nube ha invadido el mundo, dando la posibilidad a cualquiera de utilizarlo para propósitos laborales, de negocio o en nuestro día a día. Esta posibilidad de trabajar con la nube ha llevado a que nuestra información y dispositivos estén más integrados y disponibles, aun cuando no estemos conscientes de que estamos haciendo uso de ella. Se puede decir que la nube es un estilo de computación en el que se ofrecen capacidades escalables y elásticas habilitadas para IT como servicios ofrecidos por externos que utilizan tecnologías de Internet. La nube también es un modelo para habilitar una red ubicua y bajo demanda que permite el acceso a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, por ejemplo, redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, que se pueden aprovisionar e iniciar rápidamente con un mínimo esfuerzo de administración o interacción del proveedor de servicios. Las siguientes son algunas de las características de la computación en la nube. Elasticidad. La nube es elástica porque, así como se puede crecer en capacidad en el tiempo, también se puede decrecer y crecer de forma automática, según la demanda de los clientes o la necesidad de los servicios. Escalabilidad.
La nube es escalable porque permite crecer de forma rápida y sencilla según las características y requerimientos de los clientes. Pago por uso. Una particularidad que tiene la nube es que se paga por uso, es decir, los servicios de nube se pagarán solo mientras los tengamos activos y disponibles. Autogestión. Estos servicios de nube son autogestionables, es decir, nosotros decimos cuáles y qué cantidad de ellos queremos tener activos y disponibles. Flexibilidad. Uno de los principales promotores de la existencia, uso y adopción de la nube es la necesidad de las organizaciones de manejar la capacidad de recursos necesarios para ofrecer sus servicios en cualquier momento. Normalmente, cuando diseñamos un servicio, identificamos cuál será la capacidad de recursos informáticos necesarios partiendo de suposiciones de potenciales clientes y demanda. Esto hace que normalmente se tenga que sobredimensionar los recursos informáticos a adquirir y durante el tiempo se mantenga una cantidad de recursos de forma ociosa o sin uso. El modelo escalable y flexible de la nube nos permite contratar y aprovisionar justo lo que se necesita para la demanda actual. La virtualización ha sido el gran habilitador de la nube, ya que representa una plataforma que permite la creación de Bien, ahí teníamos un poco el tema de la virtualización y cómo la nube ha trabajado en estos temas, ¿verdad? Un poco el concepto de nube, cómo el tema de la elasticidad, el tema de la alta disponibilidad, del uso, y cómo, digamos, la virtualización, ya empezaba a tocar el tema de la virtualización, que no hemos tocado ahorita. La virtualización ha llegado a poder trabajar no solamente en nubes privadas, y sino nubes públicas también, y poder tener la posibilidad de ampliar la gama de servicios en cuanto a aplicaciones en línea hay, ¿verdad? Entonces, ya no teníamos aquello de que tenemos que ir a comprar equipos, servidores, sino más bien ver cuál estrategia utilizamos para gestionar mejor los recursos. ¿Y cuáles son los recursos? Almacenamiento, memoria y red y procesamiento. Entonces, en lo que es la red, digamos, en lo que es, perdón, las técnicas de virtualización de nube, ¿verdad? Vean que aquí ya vamos más adentro. Esto está, pues, se pone cada vez más denso y la idea es que también ustedes sepan puntualmente qué es la nube hacia adentro, ¿verdad? Tal vez no en términos tan técnicos, pero digamos, o tal vez sí, metiéndonos un poco en términos técnicos, pero la idea es que puedan ver qué hay debajo de ese 90% de ese iceberg que tenemos actualmente, ¿verdad? Que entonces, si lo vemos aquí así, nosotros nos estamos adentrando en este lado, ¿verdad? En este 90%, hablando de virtualización, técnicas de clúster y todo ese tipo de cosas, estamos adentrándonos a esto para que ustedes entiendan cómo funciona en sí la nube. Entonces, voy a adelantarme aquí. Técnicas de clúster. Particularmente tenemos los clúster, que son un grupo de servidores que hablamos. Aquí vamos a empezar a agranar esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que dice el texto es lo siguiente. Clústeres son grupos de servidores y hablamos que son servidores. Servidores son un conjunto, servidores son equipos como nuestras PCs, pero un poquito más grandes. Entonces, con mayores capacidades de almacenamiento, memoria y procesamiento, que se gestionan juntos, ¿verdad? Y participan para la gestión de una carga de trabajo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un servidor de 32 gigas en RAM y tengo otro con 32 gigas en RAM, yo puedo hacer un elemento en clúster, ¿verdad? Unir estas dos funciones, ¿verdad? No necesariamente que tenga 64 gigas en RAM, pero puedo tener capacidad de que si yo tengo un servicio aquí, yo puedo tener alta disponibilidad para que se pase de servidor físico a un servidor físico. ¿Para qué? Para tener un poco de alta disponibilidad. Entonces, un clúster también puede contener nodos o servidores de aplicaciones individuales. Y un nodo, ¿qué es un nodo? Un nodo puede ser un sistema físico con una dirección IP, digamos una dirección IP,
de IP de Internet, ¿verdad? Distinta que se ejecuta uno o varios servidores. Esto quiere decir, yo avanzo un poquito. Ya me avanzó mucho. Aquí. Que esto es lo que hablamos anteriormente. Esto es un clúster en donde tenemos un nodo, digamos, con memoria, ¿verdad? Procesamiento y almacenamiento. Este es P de procesamiento, almacenamiento. Y todos estos también tienen memoria, procesamiento, almacenamiento, que son servidores físicos. Y a cada uno de ellos se les llaman nodos. Y a estos nodos con capacidades de virtualización pueden tener aplicaciones de base de datos, otra aplicación de un web principal, comunidad CCR. Aquí puedo tener otra aplicación. Y no solamente esto, antes teníamos, como les decía anteriormente, teníamos un servidor físico para un servicio. Ahora puedo tener un servidor físico con al menos, dependiendo de la configuración, por ejemplo, 10 servicios en línea, ¿verdad? Aquí llevamos 6, 9, 1, 10, ¿verdad? Cada uno de estos servidores tiene la posibilidad de albergar alrededor de 10 servidores, dependiendo de la cantidad de memoria y procesamiento que tenga, alrededor de 10 servicios en línea. Y cuando hablamos de servicios en línea, podemos estar hablando de correo electrónico, sitio web, no sé, un sistema de bibliotecas, un servicio de matrícula, un sistema de contable. Y esto puede estar en mi centro de datos o en la nube de Microsoft 365 o en Azure, o puedo tenerlo en Amazon Web Service y demás. En el caso de que si este nodo falla, digamos, o este nodo falla, entonces las aplicaciones que están acá se pueden pasar a un nodo que esté habilitado de manera que automática. ¿Recuerdan cuando hablábamos de automatización? Es eso. Entonces, de manera automática, si este servidor falla, yo puedo tener que el correo electrónico se lance o se vaya a un servidor que esté con una salud favorable. Entonces, esta es una técnica de clusterización, es una técnica que se utiliza mucho para cuando tenemos nubes, ¿verdad? Privadas o nubes públicas. Cuando nosotros nos vamos a un tema de Amazon Web Service, puedo tener este tipo de servidores o este tipo de servicios también en la nube de Amazon Web Service o en mi nube privada, ¿verdad? Otra forma de virtualización es esta, digamos, aquí tenemos en el primer contexto o en la primera imagen es un equipo físico, ¿verdad? Que tenemos un software de virtualización y aquí tenemos un sistema operativo con una aplicación, otro sistema operativo con otra aplicación. Y el sistema operativo estamos hablando que Windows, Linux, ¿verdad? Cualquier software de sistema operativo que soporte ser virtualizado. Y también tenemos otra aplicación y tenemos otra aplicación y otra aplicación. Cuando hablamos de clusterizar, es que tenemos varios servidores físicos, ¿verdad? Y podemos tener muchas máquinas virtuales con muchas aplicaciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, y teniendo temas de alta disponibilidad, es que si uno de ellos, voy a ponerlo aquí, si uno de ellos colapsa o si uno de ellos se apaga, las aplicaciones que están aquí se van a distribuir a los diferentes nodos o servidores virtuales, físicos, perdón, otros servidores físicos, utilizando técnicas de clusterización y técnicas de virtualización para hacer ¿qué? Alta disponibilidad. Cuando hacemos o tenemos temas de alta disponibilidad, estamos hablando de que tenemos diferentes servidores físicos utilizando una técnica de clusterizado, de clúster, y podemos, si este falla, ¿verdad? Estas máquinas virtuales o estas aplicaciones van a irse migrando a los nodos o servidores físicos que están trabajando. Entonces, esa es la capacidad, uno, elástica, de alta disponibilidad, de menor costo que tiene la virtualización, y la virtualización que es una nube. Digamos, puede decirse que son nubes dentro de mi organización. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que anteriormente habíamos visto que un elemento como este, ¿verdad? Que tenemos a la izquierda de su pantalla, tenemos CPU,
que casi no se usa, ahora tenemos CPUs y elementos o discos duros que casi no se usan, o red que casi no se usa, ¿verdad? Y ahora vemos que cada uno de estos nodos, por ejemplo, tiene mucho almacenamiento, mucha memoria y mucho CPU que se está utilizando, que está siendo utilizada por estos aplicativos que están aquí, que están en línea. Entonces, ¿qué hacemos? Aprovechamos lo que estábamos desaprovechando antes, lo que vimos en un inicio, que desaprovechábamos almacenamiento. Tal vez yo, digamos, voy a borrar todo eso que hice. Aquí está. ¿Dónde está el cosillo? Se me perdió. Aquí está. Voy a borrar esto y esto. Lo que estábamos mencionando es que cosas que tal vez yo usaba nada más esto, puede ser que la matrícula, que el sistema matrícula me use esto, puede ser que el correo electrónico me use esto y puede ser que otro me use esto. Entonces ya estoy utilizando todo el poder computacional, ¿verdad? Utilizando la nube, utilizando técnicas de virtualización, y entonces estoy explotando todo el poder computacional, ¿verdad? De mi equipo servidor o de mi equipo físico, ¿verdad? En lugar de desaprovecharlo, ¿verdad? Entonces, la nube particularmente es eso, aprovechar el poder computacional que tenemos utilizando técnicas de virtualización y técnicas de alta disponibilidad como CRUD, clúster, virtualización y demás, para poder para que las aplicaciones que tenemos actualmente puedan aprovechar esos recursos, ¿verdad? Entonces, tal vez en un comienzo sale muy caro, pero a lo largo de los años esto va siendo muy provechoso porque no tengo que salir corriendo a comprar un equipo físico por cada servicio que tenga la universidad o la organización. Ahora, actualmente, ¿cuántos servicios tiene? Muchísimos. Tiene muchísimos servicios en línea una organización como tal o una universidad. Entonces, el tema de utilizar técnicas de nube, utilizar técnicas de virtualización y clusterización nos hace de que podamos tener recursos muchísimo más efectivos, ¿verdad? Entonces, algunos beneficios de la nube, algunos beneficios, flexibilidad y escalabilidad, ¿verdad? Voy a poner la plumita. Escalabilidad y flexibilidad utilizando un aprovisionamiento elástico, gestionando muchos servidores, aquí me factura, pero gestionando muchos servidores y teniendo un aprovisionamiento más elástico, ¿verdad? Y entonces que si, por ejemplo, una aplicación como no sé, como la que yo les mencionaba, de que salió una película muy buena y necesito vender tiquetes en el cine, entonces pongo más servidores que puedan soportar la cantidad de gente. También tengo la posibilidad de reducción de costos, ¿verdad? Que es en lo que son nubes públicas, el pago por demanda y algunos casos de uso, por ejemplo, de nubes privadas que utilizan on-premise, en las que, por ejemplo, podemos tener demanda, entonces no tengo que salir corriendo a comprar equipo, puedo aprovisionar más rápidamente, no tengo que comprar activos y demás. Entonces, utilizando nube, yo puedo trabajar y poder tener que las aplicaciones sean un poquito más eficientes y tener una reducción de costos a través de los años. También tengo el tema de la productividad, ¿verdad? Que la productividad se facilita el aprovisionamiento y la gestión de las plataformas. Es muchísimo más sencillo y más oportuno gestionar las plataformas. Tal vez un sistema operativo de Linux o un sistema operativo de Windows es en un elemento como virtualización o utilizando la nube, ¿verdad? Y utilizando la nube es muchísimo más rápido que instalarlo en un equipo físico. Entonces, incluso yo puedo tener plantillas en las cuales yo puedo tener 10 o 20 sistemas operativos Linux o Windows y cada vez que viene un servicio simplemente le digo, tome, aquí está su servidor y no tengo que hacer mayor cosa. Entonces, se gestiona y soy más productivo. Otro elemento interesante es la facilidad de acceso y el uso. Lo que ocupo es Internet y las aplicaciones son más fáciles de utilizar, digamos.
cuando estamos hablando de nube, si ustedes ven, podemos tener incluso los elementos de virtualización, son como VMware o los de Microsoft, de Hyper-V, son software que son un poquito más sencillos. Claro, obviamente tienen toda una gestión por atrás, pero también podemos optar porque las aplicaciones sean más fáciles. Y también mayor seguridad y disponibilidad. La disponibilidad de 5 nueves, 99.999%, ¿verdad? 5 nueves son, quiere decir que un servicio se va a caer solamente 5 minutos al año. Entonces, la disponibilidad de 5 nueves la perseguimos todos, de que las aplicaciones tengan una disponibilidad de que solamente se va a caer 5 minutos al año, ¿verdad? Y eso es muy costoso. Entonces, la capacidad de la nube también puede tener estos elementos y la seguridad heredada del proveedor de servicio, ¿verdad? Que la seguridad que yo tenga de Google, ¿verdad? La seguridad que tiene Google, perdón, más bien se hereda a lo que estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un correo en Gmail y me están atacando con spam, pues ahí claramente Google tiene una participación importante y acelera su seguridad para que no me llegue tanto spam, por ejemplo, ¿verdad? Esos son los beneficios. Los desafíos, ¿cuáles han sido los desafíos de la nube? Pues yo hice aquí 3 importantes que creí que tal vez han sido los más importantes y para mí son los desafíos más grandes que tiene la nube. La nube no es muy, como les decía, no es tan reciente. La nube tiene entre 15 a 20 años, digamos, y en muchos casos, digamos, hemos trabajado ya en nube y ni tan siquiera nos hemos dado cuenta. Entonces, por ejemplo, uno de los desafíos más grandes es la seguridad y la privacidad de los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en Costa Rica la ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, que sus datos no pueden estar fuera del territorio Costa Rica, territorio costarricense. Entonces eso también evita de que, por ejemplo, podamos tener múltiples aplicaciones en la nube externa o nube pública. Por eso es el uso de la nube híbrida, de tener capacidades de la nube pública, pero en nuestros centros de datos. Y la seguridad total por parte del proveedor. También, ok, y eso quiere decir que si el proveedor del servicio de nube tiene una seguridad pésima, nosotros vamos a tener una seguridad pésima. Entonces hay que asegurarnos de eso. Otro desafío interesante es la dependencia del proveedor de servicios en la nube, en donde existen contratos con proveedores y una infraestructura instalada. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos todo en manos, en una sola canasta, ¿verdad? Entonces, ese proveedor va a tener control total de nuestras aplicaciones y si nosotros nos queremos salir de ahí, de ese proveedor, va a ser muy difícil digamos, en un futuro, va a ser muy difícil salirnos de ahí. ¿Por qué? Porque tiene el control total de las aplicaciones y eso es súper difícil de salirse. Entonces, por ejemplo, cuando somos dependientes de un solo proveedor de servicio, nos ayuda, digamos, en cierta forma, a que el proveedor nos trate bien y demás, pero cuando el proveedor ya no está, el proveedor de servicio se va, o hay contratos de proveedores y ya no nos gusta el servicio, es muy difícil pasarse de una nube a otra, ¿verdad? Y también el Internet, que el Internet es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Si tenemos fallos en la conectividad y disponibilidad y lentitud, pues tenemos problemas con el acceso a una nube, principalmente nubes públicas. Algunos ejemplos de aplicaciones en la nube, tenemos Dropbox, OneDrive, Gmail, Evernote, tenemos Google Play, lo que es iCloud, ¿verdad? Que muchos utilizan iPhone y que utilizan iCloud. Tenemos Instagram, Facebook, Twitter, Box, ¿verdad? Y que son utilizados en cualquiera de estos dispositivos, teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, servidores, portátiles, en lo que sea, ¿verdad? También tenemos, vamos a ver, bueno, toda la gama de aplicaciones de Amazon y demás, que son ejemplos de aplicaciones en la nube. Algunas aplicaciones también en la nube, toda la gama de Microsoft 365, OneDrive, SharePoint, Forms, Power BI,
Visio, Project, Word, Excel, PowerPoint, Note, todas esas aplicaciones, Teams, están trabajadas en la nube. Y algunas otras aplicaciones que son de utilización en la nube, son principalmente de Google, ¿verdad? Google Classroom, etcétera, etcétera, de YouTube, etcétera, todas las aplicaciones que tenga Google en la nube. Y para finalizar, como resumen, vimos qué es computación en la nube, tipos de servicios en la nube, metodología de entrega, alguna arquitectura de cómo funciona la nube en el centro, ya así en el corazón del funcionamiento de la nube. Nos fuimos hasta ahí y empezamos a ver qué hay ahí en ese corazón y también cuáles son los beneficios, los desafíos y aplicaciones que tenemos como tal, ¿verdad? Y hasta aquí llegaría mi presentación. Más bien, muchísimas gracias por estar atentos. La nube es un tema tecnológico bastante grande, bastante grande. Tiene muchísimas aplicaciones. La nube tiene muchísimos ya años de estar trabajando en producción. Inclusive, como yo les decía, la nube, a veces hemos estado trabajando en la nube sin darnos cuenta y podemos también de diferentes maneras utilizar nube dentro de nuestras organizaciones y utilizar ese poder computacional, digamos, que tenemos, que estamos desaprovechando o que estábamos desaprovechando en un momento y lo estamos aprovechando hoy en día para poder tener servicios en línea más efectivos, con mayor disponibilidad, acercándonos cada día a los 5 9, ¿verdad? Y tener servicios mayor productivos utilizando técnicas como clusterización, virtualización. Bueno, y hay otras técnicas que por temas de la presentación se hacía muy densa, pero se pueden ver en algún otro momento. Vimos las principales de cómo es que trabaja la nube por dentro y las pudimos por lo menos ver para que vieran cómo funcionaba. Entonces, les doy las gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Subani. Muchísimas gracias, Rolando, por el espacio y por alimentarnos la necesidad de conocer más de la nube. A ustedes también les agradecemos por participar en esta charla y los invitamos a próximas que vamos a estar teniendo en este gran estudio de la informática en la educación. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches.